Muy buenos días, colegas diputadas, colegas diputados, a la licenciada que ejerce la defensa en este proceso, a los medios de comunicación que nos acompañan también dando cobertura y al pueblo salvadoreño que ha estado pendiente desde la conformación de esta Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado al Parlamento Centroamericano, Norman Noel Quijano. Entramos en la etapa final y este día corresponde a esta comisión escuchar la exposición de los alegatos que presentarán los fiscales y la defensa, que nos servirán a nosotros como elementos para poder determinar si hay o no lugar a formación de causa. También en esta misma sesión, la comisión ha tomado a bien que se emita el dictamen correspondiente después de esta etapa del proceso. Es un día trascendental para el pueblo salvadoreño, en el que queremos dejar claro que se ha respetado el debido proceso, que esta nueva Asamblea Legislativa también es diligente en lo mandatado y que esta comisión ha funcionado de acuerdo a lo requerido por el Pleno. En ese sentido, vamos a establecer el quórum en este momento, por lo que pido a la diputada Evelyn Merlos me apoye con el establecimiento del quórum. Con mucho gusto, presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, personas que nos acompañan, representación de la Fiscalía, de la Defensa y colegas diputados. Raúl Neftalí Castillo Rosales, presente. Cristian Reinaldo Guevara Guadrón, ausente. Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, presente. Cruz Evelyn Merlos Molina, presente. Carlos Germán Brut Cornejo, presente. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, ausente. Con 4 miembros de la comisión tenemos quórum, presidente. Muchas gracias, diputada. Cabe aclarecer que el diputado Guillermo Gallegos, por motivos muy personales, no ha podido comparecer a esta comisión, sin embargo, ha justificado su ausencia, y el diputado Guevara ha tenido un inconveniente de último momento, pero se incorporará en lo inmediato. Una vez establecido el quórum, pasamos a la aprobación de la agenda que se va a ejecutar este día. Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado del Parlacen Norman Noel Quijano González. Reunión número 8, viernes 10 de diciembre de 2021. Punto 1, establecimiento del quórum. Punto 2, aprobación de la agenda. Punto 3, etapa de exposición de alegatos por parte de los fiscales y de la defensa. Punto 4, análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen correspondiente. Punto 5, varios. Los que estén a favor de la aprobación de esta agenda, emitir su voto. Se aprueba. Pasamos al punto número 3. Etapa de exposición de alegatos por parte de los fiscales y de la defensa. Para conocimiento de la población, a quienes nos dan seguimiento, deseo yo en este momento dar a conocer en qué consiste esta etapa del proceso denominada alegatos de las partes. Los alegatos son los argumentos lógicos jurídicos que pueden realizar de manera verbal o escrita, que presentan las partes ante esta comisión sobre las pruebas practicadas. En este caso, la prueba testimonial y la prueba documental, para demostrar que los hechos afirmados por cada parte han quedado probados y que en cambio las pruebas de la parte contraria no comprobaron los hechos afirmados por dicha parte,
Además, el alegato permite manifestar argumentos jurídicos que demuestren la aplicabilidad de la norma jurídica invocada por cada parte. En este sentido, una vez aclarado, quiero solicitar a las partes que presentarán en su exposición los alegatos correspondientes circunscribirse únicamente a los hechos probados en este proceso. Y si ustedes gustan hacer uso de este espacio frente a la comisión, ponerse de pie, desplazarse, también hay un micrófono habilitado para quienes gusten hacerlo. Una vez aclarado ese punto y que sea de conocimiento de la población salvadoreña, vamos a brindar el espacio necesario a cada una de las partes para que en este momento procedan a exponer sus alegatos ante la comisión, iniciando con la parte fiscal y finalizando con la defensa. Tiene la palabra la parte fiscal, la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. Honorable comisión, abogada que ejerce la defensa técnica del señor Norman Quijano, pueblo salvadoreño. Como fiscal del presente proceso de antejuicio contra el señor Norman Quijano, a quien se le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, y que por su calidad de diputado del Parlamento Centroamericano se volvió indispensable y necesario dar cumplimiento al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, mediante el cual se mandataba la instalación de esta comisión de antejuicio. Es bajo la calidad de fiscal otorgada en el Pleno como máxima expresión de esta Asamblea que procedo a dar los presentes alegatos. El requerimiento presentado el 5 de noviembre del 2021 a las 15:47 establece que se vuelve necesario hacer una relación preexistente de los grupos criminales denominados pandillas y el partido político Arena, que buscaban alcanzar un peldaño más en popularidad gracias a inclinar el voto de estos grupos. Es a partir de eso que en las elecciones presidenciales en las que competía el señor Norman Quijano como candidato a presidente con su fórmula por Tío Cuadra, es que se vuelve necesario hacer una relación de los hechos. En específico, en mis alegatos me quiero referir a lo manifestado por el señor Paolo Lurs y el exdiputado Angulo. El señor Paolo Lurs es mencionado a partir del folio 13 del requerimiento fiscal. Con lo manifestado por el citado se logra establecer efectivamente que participó en el proceso de pacificación, o mejor conocido como tregua entre pandillas, participando en primer lugar como periodista y posteriormente o en paralelo asumió como mediador de pandillas. Además, manifestó que solicitó, en primer lugar, permiso a la Dirección General de Centros Penales para poder ingresar y conversar con las pandillas. Además, con las declaraciones del señor Paolo Lurs se logra comprobar, tal y como lo establece el requerimiento fiscal, una relación con el señor Mijango, monseñor Fabio Colindres, el exalcalde Ruano, quien según se sabe y se logra comprobar por las declaraciones, fueron los creadores de la tregua de las pandillas. La base de esta tregua consistía en dar ciertos beneficios a los pandilleros, como ingresos de objetos ilícitos a centros penales, teléfonos, tablets, chips, USBs, dinero para prestar adentro de los centros penales a un interés del 20%, autorización para extorsionar, autorización para establecer negocios internos en los centros penales, depuración de los territorios, permitiéndoseles matar 2 personas diarias por pandillas, depuración dentro de los centros penales previa coordinación con el señor Raúl Mijango.
El requerimiento fiscal se establece que entre los meses de febrero y marzo del 2014, periodos establecidos en la primera y segunda vuelta para las elecciones presidenciales, tal y como está registrado a folios 33, 34 y 35, el señor Paolo se presentó a una reunión en la colonia San Benito, donde el debate principal era que dejaran de influir en las elecciones a favor del FMLN y que estos le manifestaron que tenían también tratos con Arena. En específico, uno de los pandilleros que estuvo reunido con el señor Paolo Lurs manifestó que también le iban a bajar dinero a Arena. El señor Paolo Lurs manifestó que existía una negociación con el FMLN. Además de ello, confirmó que por los cambios de comportamiento que había tenido uno de estos pandilleros, se lograba identificar que las elecciones por el FMLN habían estado viciadas y claramente con una inclinación hacia dicho partido político. Además de ello, manifestó que se hizo el conocimiento al señor Jorge Velado sobre la pretensión de los pandilleros de bajarle dinero a Arena, el cual, a palabras del señor Paolo Lurs, el señor Jorge Velado, parte del COENA, le respondió que iba a prohibir dichas reuniones. Ante estas declaraciones se suma un elemento más para poder garantizar que existía una intención o una negociación de parte del partido Arena con los pandilleros. Y también se logra comprobar que existía un debate o una pelea interna entre el partido FMLN y Arena por ver quién le entregaba mayores beneficios a los pandilleros de los que ya se tenían o de los que habían sido bases para esta negociación para generar una inclinación en los votos. Nos queda claro que el señor Paolo Lurs fue intermediario, un interlocutor con respecto al proceso de la tregua, que también ha sostenido él por su viva voz que los partidos políticos de Arena y el FMLN tuvieron negociaciones con las pandillas, tuvieron acuerdos con las pandillas, y esto es importante para nosotros. Aquí se intenta determinar si el ex candidato presidencial por el partido Arena, Norman Quijano, tuvo algún vínculo con respecto a estos ilícitos, y con base a eso hacemos nuestras valoraciones. Además, me quiero referir con relación al testigo Ernesto Angulo. Manifiesta que su relación con el ex candidato presidencial por el partido Arena, el señor Norman Noel Quijano, es amigos y es miembro del partido, que tal y como consta en el folio 28 del requerimiento fiscal, se presentó junto al ex candidato presidencial por el partido Arena, el señor Norman Quijano, en una reunión suscitada con líderes de pandillas en una oficina de la Red Nacional de Pastores, ubicada en la oficina en Colonia Flor Blanca en el mes de marzo del año 2014. Él se presentó de forma personal, que él y el ex candidato presidencial por el partido Arena, el señor Norman Noel Quijano, llegaron de forma separada y que a él lo invitaron a un culto de acción de gracias porque iba a llegar el candidato, porque es amigo del pastor, y le pidieron que llegaran porque iba a llegar el candidato junto a su equipo y querían que participaran. Que él se congregue en esa iglesia, que después del culto él manifestó, y eso también lo quiero dejar claro, que no estuvo presente en ninguna otra reunión, alegato del cual posteriormente es votado según las pruebas presentadas en los siguientes días. Que estaba en reunión con el señor pastor Nelson Valdés, el cual manifiesta que no recuerda si era jefe de campaña el señor Manuel Arrieta, el ex candidato presidencial por el partido Arena. Además manifestó que en esta reunión se hizo presente una mujer, la cual se conocía que era asistente del candidato presidencial, y que en esa reunión lo que había era gente de iglesia y jóvenes que estaban estudiando para pastores, que se los presentaron como ex pandilleros y le manifestaron que habían sido rehabilitados para ir a las cárceles a hablarle a la gente la palabra de Dios con Biblias y regalárselas. Que después le dieron las palabras al ex candidato presidencial por el partido Arena, el señor Norman Noel Quijano, y le hicieron algunas preguntas en relación a su plan de gobierno y en relación a su campaña política. Después de eso cerraron el culto y terminaron de hacer una oración por él. Que cuando estuvo ahí, lo que el ex candidato presidencial por el partido Arena, el señor Norman Noel Quijano, habló fue que iban a haber más de 100 millones de dólares para el tema de reinserción de miembros de pandillas, que querían abandonarlas y que también existía la posibilidad de poner ciertos centros de rehabilitación, que ya se estaban usando algunos municipios. Habló que lo iban a hacer a través de las alcaldías de territorios en riesgo. Manifestó que eso ya estaba consignado en el presupuesto, pero que dicha cantidad
se podía duplicar y que siempre hay cantidades que se pueden modificar en el presupuesto general de la Nación. El requerimiento fiscal determina que en esta reunión se establecieron algunos beneficios que se le iban a proporcionar a las pandillas, y entre ellos estaba la derogatoria de leyes fundamentales para flexibilizar el tema de seguridad. Algunos elementos que en este momento estorbaban a las pandillas, pero posteriormente, con la declaración del señor testigo Nelson Valdés, se desmintió completamente el exdiputado por Arena, Ernesto Angulo Milla, ya que él sí estuvo presente tal y como será comprobado, tal y como fue comprobado por el video, el cual tuvimos acceso como fiscales. Con la declaración del señor Paolo Lurzi, el exdiputado Angulo, se establecen elementos importantes de nuestro requerimiento: la existencia de la relación o el pacto de entre pandillas, los beneficios otorgados, así como también se logra determinar las reuniones que tuvo el ex candidato a presidencial, el señor Norman Quijano, ofreciéndoles a las pandillas la modificativa de leyes. También se logra determinar que la presencia del diputado iba relacionada a generar, modificar, transformar o poner iniciativas a favor de los pandilleros. Hasta ahí mis alegatos. Gracias. Tiene la palabra la fiscal Rebeca Santos. Gracias, diputado presidente de esta comisión. Gracias a la población salvadoreña, que sabemos que en este momento están muy pendientes de todo el desarrollo de esta comisión. Honorable comisión, como fiscalía, dentro de este proceso, nosotros nos comprometimos a aprobar específicamente que el señor Norman Quijano fue una de las personas que participó de manera activa en la negociación con actores políticos y las pandillas. Hemos visto cómo con el propósito de alcanzar estos personajes políticos los peldaños de elección popular que constaban en el 2014, ellos pudieron sentarse con estas pandillas y así tener un mejor resultado en la segunda vuelta. Vale la pena mencionar, honorable comisión, que el contexto en el que se dieron esas negociaciones fue justamente ese. Habían unas elecciones en primera vuelta en la que ya había existido una negociación con el FMLN y las pandillas, pero que posteriormente, al no tener los resultados esperados, es que decide el señor Quijano sentarse con las pandillas y así lograr los casi 500,000 votos que necesitaba para lograr ser el próximo presidente de la República para el 2014. Se pudo constatar entonces que esas intenciones eran meramente electorales y era encontrar un peldaño en esas elecciones populares del 2014. Justamente después de las elecciones de la primera vuelta, tiene el señor Quijano ya en la segunda vuelta aproximadamente 400,000 votos que demuestran, comisión, que sí existió esa negociación con las pandillas. Pero también es oportuno mencionarles que hay suficientes hechos notorios que no necesita ser probada la vinculación que tuvo el señor Quijano con la participación de estas negociaciones con las pandillas, como por ejemplo esa relación directa que existía entre los actores políticos y las pandillas mismas. Todo siempre con el propósito de lograr ese peldaño tan anhelado para la segunda vuelta del 2014. Lo cual se puede evidenciar mediante cada uno de los archivos que fueron captados en los procesos de intervención de las comunicaciones. Todo eso que consta en el informe que nos presentó la perito, que también entrevistamos en el desfile probatorio como testigo. Ahora bien, en cuanto a la participación del señor Norman Quijano en este proceso de antejuicio, la Fiscalía también contaba con un requerimiento fiscal en el que también existía dentro de ese requerimiento prueba documental, pericial, testimonial, y quiero referirme específicamente a la prueba documental donde consta la certificación de credencial extendida por el secretario general del Tribunal Supremo Electoral, y se ha probado que efectivamente el señor Norman Quijano fue electo como representación del Estado salvadoreño en el Parlamento Centroamericano para el periodo del 28 de octubre del 2021 al 28 de octubre del 2016.
Es por eso que nos encontramos en esta comisión de antejuicio, porque pese a todas las vinculaciones que él ha tenido durante todos estos años con las pandillas, él fue electo en un cargo de elección popular y es justo y necesario que esta comisión conozca de esa vinculación para que posteriormente pueda pasar al tribunal correspondiente y que ahí pueda ser él juzgado como se debe. Estas diligencias también se hacen constar de que el señor Quijano para el 2013 decidió inscribirse con el partido Arena como candidato presidencial. Eso también consta en el requerimiento fiscal que nos ha presentado el fiscal general de la República. El señor Norman Quijano solicitó su inscripción precisamente para ser el presidente por el partido Arena, que es el partido de derecha de nuestro país, que también en comisión ha sido vinculado sus actores políticos como alcaldes, exdiputados y muchos con actos de corrupción. Dentro de toda la prueba testimonial que nosotros pudimos ver en el desfile probatorio en su momento procesal oportuno, tuvimos a personajes como por ejemplo el señor Nelson Valdés. ¿Quién era el señor Valdés? Según el requerimiento fiscal, entre las páginas 27, 28 y 29, declaraba el testigo que se reunieron en las oficinas de la Red Nacional de Pastores que estaba ubicada en la colonia Flor Blanca. Se realizaron varias reuniones en las que asistieron diferentes miembros de las pandillas, también actores políticos como el señor Norman Quijano, el señor Angulo y lo que ya toda la población conoce que se dio en esa reunión. Pero es clave mencionar entonces al señor Nelson Valdés, a quien tuvimos en esta comisión, donde él expuso claramente que él era el anfitrión de esa reunión. Dentro de sus declaraciones, él dijo que asistió el señor Norman Quijano. Y es aquí, honorable comisión, donde nosotros podemos ver que a través de esa declaración hay coincidencias totalmente vinculantes al requerimiento fiscal, donde el señor Quijano asistió a esa reunión, la cual el señor Valdés denominó como un culto casual. Yo quisiera, comisión, que ustedes recordaran esas declaraciones también, pero que a la vez hiciéramos una conciencia de la dimensión de sus declaraciones. Porque siendo él el presidente de la Red Nacional de Pastores, invitó al señor Quijano a esas instalaciones donde también estaban los pandilleros. Esas instalaciones donde además de orar por el señor Quijano, de su boca manifestó que solicitó una reunión privada en el despacho del señor al quien nosotros entrevistamos. Necesitaban 500,000 votos para remontar la segunda vuelta. Presidente de la comisión, ellos se reunieron con aproximadamente 25, dijo en una de sus declaraciones, después dijo 40, después dijo 60. Da totalmente lugar a dudas las declaraciones del señor Valdés. Pero supongamos que eran 60 las personas que estaban ahí. Comisión. Un candidato presidencial en un mes donde necesitaba hacer una campaña para lograr ganar más de 500,000 votos, se sentó con 60 personas en esa iglesia. Evidentemente algo más pasaba, comisión. Otro objetivo se tenía en ese momento. No precisamente lograr más de 500,000 votos para tener un mejor resultado en las próximas elecciones presidenciales de ese momento. Entonces detengámonos a pensar qué era lo necesario en esa reunión y era lograr realmente tener más de 500,000 votos en esas elecciones presidenciales. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Además del señor Valdés y el señor Norman Quijano. Estaban sentados con las pandillas. Algo que más adelante se logrará comprobar a través de las declaraciones y de los alegatos que presentará mi colega diputado en cuanto a la relación del video presentado. El señor Valdés entonces habla de que el único discurso que dijo el señor Quijano en esa reunión fue que iban a trabajar con el tema de prevención.
Tampoco recuerda quiénes más estaban ahí. Era un pastor, presidente de la red de pastores, y no recuerda los nombres de los otros pastores que lo acompañaban. Era una persona que tenía un liderazgo dentro de la iglesia y manifestó comisión. Ustedes lo recordarán, que lideraba aproximadamente más de 5,000 pastores. Más adelante declara que esa reunión era la graduación de diferentes capellanes de la iglesia. Y tampoco recuerda los nombres de las personas que se graduaban, ni la vinculación directa que él, como el líder de la iglesia y como presidente de la Red Nacional de Pastores, representaba en ese momento. No lo recordó. En una de las reuniones que se realizaron en esas instalaciones donde asistió el señor Norman Quijano, en el requerimiento fiscal se manifiesta que él habló de un presupuesto de $100 millones para entregársele a las pandillas. Ahí estaba presente el señor Valdés y no fue capaz de recordar ni de decir nada de lo que sucedió en ese momento. Vimos cómo esas declaraciones del señor Valdés fueron totalmente falsas y que además fueron vinculadas por completo a la participación que tuvo el señor Quijano. Pero además de eso, el señor Valdés, siendo el pastor de esa iglesia, también recibió a otros miembros de la junta directiva y mencionó comisión al señor Hernández, que era el pastor de la iglesia, y dijo que él es quien había llevado a los pandilleros. Primeramente dijo que eran pandilleros que ya no eran pandilleros. Posteriormente se siguió refiriendo a ellos como personas que sí estaban asociados con las pandillas. El señor Quijano ofreció un programa de reinserción y todo coincidía por completo con las declaraciones que constaban en el requerimiento fiscal. La reunión dijo que fue casual, que llamaron temprano al doctor Quijano y que deseaba reunirse con ellos y que además él pidió reunirse en una privada con los pandilleros donde almorzaron. Recordemos también que el señor Valdés dijo que era fundador del Partido Arena, honorable comisión. Es aquí donde nosotros tenemos que observar la vinculación directa que tenía con el candidato presidencial de Arena y la afinidad completa que tenía con Arena. Durante todo el desarrollo de estos desfiles probatorios, nosotros además recibimos al señor Miguel Ángel Simán. ¿Quién era el señor Miguel Ángel Simán? El coordinador del Plan País, quien manifestó al inicio cuando el presidente le preguntó si era el coordinador y dijo que no. Más adelante dijo que sí. Luego le preguntamos si el Plan País era el mismo plan de gobierno del señor Norman Quijano y dijo que no. Más adelante dijo que sí. Con videos ilustrativos pudimos observar cómo él hablaba con propiedad del Plan País. Y el Plan País, de boca de él, dijo que tenía más de 165 sugerencias en cuanto al tema de seguridad. Y recordemos, honorable comisión, que él no recordó absolutamente una de esas sugerencias. ¿Cuál era la intención del señor Simán? ¿Proteger al señor Quijano? ¿Desvincularse por completo de ellos? También comprobamos que era uno de los financistas del Partido Arena. ¿Qué contenía el Plan País? Aquellas estrategias que obligaban al candidato presidencial a sentarse con las pandillas a negociar. Obviamente, si él manejaba dentro de los videos ilustrativos que pudimos ver, que iban a ser $100 millones que se iban a utilizar para temas de prevención y reinserción, cosa que también consta en el requerimiento fiscal y en las declaraciones de los demás testigos, hay una increíble coincidencia, comisión, de que en la creación de Plan País también existió esa vinculación directa que el candidato presidencial tenía que sentarse con los pandilleros a negociar la vida de los salvadoreños. El Partido Arena nombró al señor Miguel Simán
entonces como coordinador del plan de gobierno del señor Norman Quijano, quien también lo acompañó a las visitas que se realizaron durante todo el tiempo de campaña a los sectores de la sociedad. Recordemos también que el señor Miguel Simán manifestó que quienes le elaboraron y quienes ayudaron a poder aportar al Plan País fueron estudiantes universitarios, pero la memoria selectiva no le permitió decir de cuál universidad. Observa entonces, comisión, cómo realmente estos testigos vinieron a este lugar a proteger a un actor político que lo único que quería era ser el presidente de la República a costa de lo que fuera, aún incluso con la vida de los salvadoreños. Hemos también comprobado en este desfile probatorio a través de las declaraciones de la señora Ena Marisela Granados Ponce, la perito, que hay autenticidad de los audios e imágenes que aparecen donde se involucra el señor Norman Noel Quijano. Y logramos verificar a través de la experiencia y a través de las observaciones y el seguimiento que le dimos a todas esas pruebas documentales como fiscales de esta comisión, que hay autenticidad y que no se ha determinado ninguna alteración. Es así como también a través del testimonio de la perito y la experiencia que nos contó en esta comisión, hay veracidad completa de todos los informes que ella ha presentado. En el informe de transcripción de fecha 27 de enero del 2020, comisión, que consta en la página 96 al 107 del requerimiento fiscal, se encuentra el extracto de la pericia de la transcripción, en donde aclara la identificación de voces e imágenes que más adelante se determinarán en esta comisión. Es por tanto que se ha aprobado la participación directa del señor Norman Quijano, incluso haciéndole descripciones por completas de sus facciones físicas, y a la vista de la población también han estado esos videos e imágenes. Los delitos que se le están imputando al señor Norman Quijano es fraude electoral, que consta en el artículo 295 del Código Penal. Y quisiera recordarle a la población de qué habla este artículo. Y dice: será sancionado con pena de prisión de 4 a 6 años si el fraude electoral fuere cometido con cualquiera de las siguientes circunstancias. En el literal B dice: el que pagare dinero o especie o por medio de oferta de beneficios particulares recibidas o prometidas para inducir a un elector a votar por determinado partido o candidato para abstenerse de votar o anular su voto. El artículo 295 es claro, comisión. Y no necesitamos tanta prueba para demostrar esa vinculación del señor Norman Quijano, de que él sí participó en el cometimiento de este delito, y que espero, como fiscal de esta comisión, que el tribunal correspondiente pueda determinar por completo la culpabilidad de él. Pero también el 345 habla de las agrupaciones ilícitas y dice que serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones siguientes. 1. Aquellas con al menos estas características, que estén conformadas por 3 o más personas de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir. 2. Las mencionadas en el artículo 1 de la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. El que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita de las mencionadas en los numerales 1 y 2 de este artículo será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Los creadores, organizaciones, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones serán sancionados con prisión de 9 a 14 años. Y así en adelante el artículo menciona la descripción que justamente se adecúa a la participación del señor Norman Quijano, al ser el líder y al pretender financiar a las pandillas para lograr un objetivo específico totalmente personal y que no tenía nada que ver con el bienestar de la población. El cometimiento de estos delitos será el tribunal correspondiente quien determinará
si hay culpabilidad o no. Pero la responsabilidad de esta comisión es poder dar o no a formación de causa para poder retirar el desafuero al señor Norman Quijano. La intención desde el inicio de esta comisión y sobre todo de esta fiscalía es demostrar a ustedes, honorable comisión, que sí hay lugar a dudas y que además hay una vinculación directa y no necesitamos tanta prueba para que quede evidencia de que el señor Norman Quijano necesita ser desaforado. No solamente por voluntad de esta fiscalía, honorable comisión, sino a quienes nosotros representamos, que es a la población salvadoreña, que desde el momento en que fue juramentado el señor Quijano como diputado del Parlamento Centroamericano han manifestado su inconformidad y su molestia, porque no es posible que un funcionario público represente a El Salvador cuando no tuvo ni siquiera un mínimo detalle para reconsiderar vulnerar la vida de los salvadoreños. Creo que ha sido evidenciado a través de todo el desfile probatorio y lo que ya hemos mencionado, que sí es necesario poder quitar el fuero constitucional al señor Quijano. Muchas gracias, comisión. Gracias a la fiscal Rebeca Santos. Tiene la palabra el fiscal Walter Cotto. Honorable comisión, defensa, colegas que estamos ejerciendo en este caso la fiscalía y cada una de las personas que nos acompañan en este día, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Para efectos netamente de acreditación, mi nombre es Walter Cotto, que estoy ejerciendo en este momento el cargo de fiscal. Quiero hacer mención a algo importante previo a iniciar mi alegato. Quiero manifestar que los elementos de prueba que se han presentado por parte de esta fiscalía, si bien es cierto, son de cargo, es de manifestar que efectivamente con ellos lo que queremos comprobar con cada uno de ellos es que efectivamente existió lo que son las agrupaciones ilícitas y también existió lo que es el fraude electoral. Quiero hacer mención que Norman Quijano es el rostro encarnado de la corrupción en el país, en El Salvador. Y asimismo también ha sido, y por mucho tiempo, el rostro de la impunidad. Y les corresponde a ustedes, comisión, el poder quitar ya ese rostro de este país que ha sido contaminado por años, por los gobiernos del FMLN y por los gobiernos de Arena. Quiero hacer mención, los delitos que se le están atribuyendo son el artículo 345 del Código Penal y asimismo también que es el delito de agrupaciones ilícitas y el de fraude electoral tipificado en nuestro código en el artículo 295. En ese sentido, Fiscalía, comisión, voy a ser un poco breve, pues justamente ya mis compañeras, colegas han manifestado cada una de las actuaciones que hemos tenido en este proceso y hemos podido establecer efectivamente la participación y existencia del delito. Y me voy a ir vinculado bajo tal circunstancia. El binomio procesal que establece que exista un delito es primero la existencia como tal. Y creo que nosotros como Fiscalía lo hemos podido comprobar. En el sentido de que cada uno de los testigos que se ha presentado a esta honorable comisión han determinado que efectivamente en el año 2014, en un evento electoral muy próximo, hubo una reunión y cada uno de ellos ha advertido que esa reunión se produjo en un lugar donde se estaba realizando un supuesto culto. Pero no era el objeto del culto simplemente, sino que a la vez también en el culto hubo un momento en el cual se tomaron sujetos de pandillas una reunión y esta fue con el que estaba en aquel momento luchando por ser candidato a la presidencia, el señor Norman Quijano. En esa reunión
justamente comienza a haber un pacto entre las pandillas. Los sujetos que se encontraban en esa reunión no formaban simplemente parte de la estructura, sino que a la vez tenían cargos y mandos dentro de la estructura correspondiente, capaz de hacer mover a cada una de las personas que conforman la estructura delincuencial. Y la persona que se encontraba en ese lugar era el candidato Norman Quijano, pactando con ellos. Cada uno de los testigos ha acreditado la existencia de esa reunión. Ha manifestado que efectivamente se encontraba el candidato presidencial. Ha dado valoraciones que hubo una reunión y que ésta se tomó en un lugar privado. Y que efectivamente también se ha podido establecer que en esa reunión se encontraba en aquel momento uno de los miembros de la Comisión de Seguridad Pública que ha estado por años dentro de esa comisión, que era en aquel momento el diputado Angulo. Y se encontraba un cúmulo de pastores y sujetos de pandillas. En esa reunión, efectivamente, hubo de parte, en aquel momento, el señor Norman Quijano, que pretendía ser presidente de la República de El Salvador, hubo en ese momento un pacto, un ofrecimiento. ¿Cuál era el ofrecimiento? El darles a ellos ventajas, el permitirles a ellos delinquir, el tener ellos territorios para poder mover. Y no solamente eso, sino poder atentar contra la vida de los salvadoreños. Porque al darles a ellos territorios, al darles a ellos donde delinquir, lo que le estaban permitiendo era jugar con la vida de los salvadoreños. Y eso se ha comprobado en esta audiencia, en esta comisión, perdón. Quiero hacer mención a algo importante. Lo que me corresponde a mí hacerles mención a ustedes es lo siguiente. Se encuentra un video. El video que se ha establecido como Tacua Avi. Si bien es cierto, honorable comisión, el video cuesta mucho escucharse, ya ha sido traducido por parte de una persona que tiene todas las capacidades técnicas para poder dar certeza de cada una de las palabras que en el video habla cada uno de los sujetos correspondientes. ¿Qué nos da, qué pudimos observar dentro del video? Lo primero que observamos es que es una reunión de carácter cerrado y que en esa reunión de carácter cerrado se encontraba el pastor Nelson Valdés y que tuvo el señor pastor Nelson Valdés la posibilidad de aperturar la reunión. Y no solamente aperturar la reunión, sino que dio hincapié para que el candidato hiciera ofertamientos. Con eso se comprueba que efectivamente lo plasmado o lo dicho por parte de cada uno de los testigos es verídico. Asimismo, se puede comprobar por la imagen que efectivamente se encuentra el candidato Norman Quijano en aquel momento presidencial. Pero a la vez también se logra determinar que se encuentra el señor Angulo. Dicho sea de paso, quiero mencionar lo siguiente. El señor Angulo negó a ustedes, honorable comisión, que estuvo en esa reunión. Más aún, negó por completo que esa reunión se había realizado. Él manifestó que simplemente era un culto que se había realizado de acción de gracias, pero que en ningún momento, dijo, se había realizado una reunión de carácter privada. Pero queda totalmente en evidencia y la población lo pudo observar que en el video aparece su persona que está en esa reunión privada, junto al señor Norman Quijano. Y en esa reunión se pueden observar también que estaban personas que están vinculadas directamente con pandillas. Y en la transcripción del video que en imagen hemos podido observar
claramente se detalla el ofertamiento hecho por parte del señor Norman Quijano a estas estructuras delincuenciales. Ofertamiento que traía beneficios para ellos, que iban en contra de la población salvadoreña, que iban en contra de la vida de los salvadoreños. Esos beneficios eran ilegales, esos beneficios eran negociaciones ilícitas, esos beneficios lo que traían como consecuencia era muerte para los salvadoreños por una ambición netamente política. En ese video se puede observar que esa reunión existió. Pero el otro elemento que trae como consecuencia para establecer la participación es efectivamente que esta persona haya tenido una actividad. Norman Quijano en ese momento ofreció a estos delincuentes beneficios que iban en contra de los salvadoreños, como antes lo mencioné. En ese sentido, el video lo que nos viene a establecer es lo siguiente. Por una parte, tenemos la declaratoria de cada uno de los testigos que vinieron justamente a manifestar que la reunión existió, que hubo participación del doctor Norman Quijano, que hubo negociaciones en esa reunión, y esto le da mayor fuerza el video que se ha presentado. Estoy completamente seguro, comisión, que la defensa va a querer advertir que en el video correspondiente aparece la fecha del año 2008 y que posiblemente ese video es de otra fecha. Pero quiero hacerle mención con respecto a ese tema de manera clara y contundente. Tenemos claro que efectivamente, si bien es cierto, se observa el año 2008, pero a preguntas hechas por ella misma a la perito Ena, la ingeniera perito Ena, manifestó de manera categórica que ese pudo haber sido simplemente la manera como lo establecieron dentro del software correspondiente y que no era necesario que efectivamente fue en esa fecha. Anexo a eso, todos y cada uno de los testigos establecen que fue en el año 2014 y el lugar donde fue. Por lo tanto, ese argumento no va a tener validez con respecto a la defensa. Por último, quiero hacer mención de la capacidad técnica mostrada por la ingeniero que se presentó a esta digna comisión. Y ella categóricamente manifiesta que tuvo el suficiente tiempo, que ya ha hecho pericias similares a esta y que efectivamente ha transcrito las cosas tal cual las escuchó. Por lo tanto, comisión, con este video se corrobora cada uno de los extremos procesales y se comprueba la hipótesis fiscal presentada ante esta digna comisión, y por lo cual consideramos que es su responsabilidad histórica, honorable comisión, el que se dé todos los elementos necesarios para la formación a causa y el desafuero de lo que es el actual diputado Norman Noel Quijano del Parlamento Centroamericano. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, fiscal Coto. Tiene la palabra la defensa. Honorable Comisión de Antejuicio de la Asamblea Legislativa, contra el doctor Norman Joel Quijano González, señores fiscales y todos en general, tengan muy buenos días. Este es el momento oportuno para poder expresar las opiniones técnicas sobre el desfile probatorio. Agradezco al licenciado Coto porque no había visto un punto y lo voy a tener que decir. Y debo de referirme puntualmente a los testigos de cargo
presentados por los señores fiscales. Testigos que no fueron en ningún momento de parte de la defensa. Para poder establecer esos indicios mínimos que tiene esta honorable comisión, para establecer si hay o no proceso a formación de causa. Me voy a referir a la declaración dada por el señor Paolo Luers el día 1 de diciembre de este año a las 9:30 de la mañana. El señor Paolo dijo pues mucha información que unas fueron pertinentes al caso que se está investigando y otras no fueron pertinentes. Quiere la defensa llamar la atención a esta comisión para no perder de vista que lo que aquí se está juzgando o los elementos que ustedes que se andan buscando son única y exclusivamente sobre la posible comisión de los ilícitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude procesal que haya cometido el doctor Norman Quijano. Don Paolo Luers, entre otras cosas, mencionó en primer lugar de que no es miembro del Partido Arena, que no era miembro de la campaña del doctor Norman Quijano, que no tuvo comunicación con él, que estuvo o participó en el año 2011, en el año 2012, juntamente con el padre Colindres y a petición de algunas personas religiosas nos vino a manifestar. Además de eso, dijo que él no había participado en ningún tipo de reunión donde se haya entregado dinero, que no conoce ningún maletín de ningún color y que además sí hubo una reunión, pero no fue lo señalado en el requerimiento fiscal, sino que fue en otro contexto y en otro lugar donde él ha manifestado cuál era su opinión al respecto. Asimismo, sobre la vinculación directa sobre los delitos que se le están acusando en este momento al doctor Quijano y lo que se necesitan son indicios mínimos sobre la existencia del ilícito penal y sobre la participación, el señor Paolo Luers, para la defensa, no puede vincular en ningún momento esos extremos procesales en cuanto a este antejuicio que se sigue. He de referirme a la declaración del señor Ernesto Angulo Mila, que declaró a las 11:30 del 1 de diciembre del año 2021, manifestando que en la época que él no recuerda, la fecha exacta, es únicamente un año, que participó en una reunión en la red de pastores y que esa reunión fue por una llamada que le hicieron a la Asamblea Legislativa y que en ningún momento tuvo contacto con el doctor Quijano, que estando en la famosa reunión en la colonia Flor Blanca, fue un culto de acción de gracias y dieron en el sermón las bendición para el doctor Norman Quijano y su campaña electoral. Asimismo, hizo alusión a algunos elementos sobre que él recordaba en ese entonces sobre preguntas que le hicieron al doctor Quijano y estas fueron relativas a su plan de gobierno. Me voy a referir a la declaración del licenciado Nelson Valdés, pastor, presidente de la red de pastores y que además es abogado y que vino a declarar y que fue claro al mencionar, en primer lugar, de que él había realizado un culto efectivamente, que ese culto estaba programado, que
que esa programación no tenía nada que ver con la campaña electoral del doctor Quijano, que recibió una llamada y que a raíz de esa llamada, que no fue del doctor Quijano, recibe la llamada de que se iban a presentar, que él no, si bien es cierto, era miembro fundador del partido, tampoco era miembro de la comisión, miembro del equipo de campaña del doctor Quijano. Pero que llegó ese día y que ese día llega, dan el culto de acción de gracias, que hay unas personas que querían hablar con él, es decir, el doctor Quijano en ningún momento solicitó, si nosotros tomamos literalmente la declaración del licenciado Valdés, en ningún momento solicitó la reunión con otras personas, sino que fue a solicitud de ellos, y que tampoco tuvo contacto ni llamada en ese momento, antes del culto, después del culto, con el doctor Quijano. El señor Roberto Díaz Castillo pues no se presentó y por lo tanto no hay ningún elemento que la defensa pueda señalar a la honorable comisión. He de referirme a la declaración que ha dado la ingeniera Ena Marisela Granados y referirle directamente a la comisión que la ingeniero Granados no tuvo o no se presentó en calidad de perito, porque ella no ha sido juramentada como tal. Ella se presentó en calidad de analista de la Fiscalía General de la República. Ella realizó un análisis que corre agregado al requerimiento fiscal y tal como se ha dicho o como lo dijeron los señores fiscales, es un extracto de un análisis que corre agregado en la prueba documental ofertada también por los señores fiscales del proceso que se siguió en el Tribunal Quinto de Instrucción. Referirme al punto de que, tal como lo manifestó el licenciado Coto, la fecha en que aparece el video es del año 2008, que la perito dijo que no era, que era parte del dispositivo, efectivamente, lo dijo la perito, perdón, lo dijo la ingeniero, pero no es el punto, en este caso, considera la defensa, si es la fecha o no, sino que es el punto cómo fue que se obtuvo esos videos y esos audios. El artículo 201 del Código Procesal Penal establece la obtención y resguardo de información electrónica. Cuando hay en dispositivos información relativa a la existencia de un ilícito penal, el artículo 201, inciso segundo del Código Procesal Penal, establece que para la obtención de esa información, el señor fiscal deberá pedir una autorización al juez pertinente y será realizada con control judicial. Aclarar también que en el artículo 294 y siguientes del Código Procesal Penal se establece el requerimiento, que es el requerimiento fiscal, que es el equivalente pues al requerimiento presentado a esta honorable comisión. Pero ese requerimiento en sí mismo no tiene ningún valor probatorio, sino es únicamente la posición y la recolección de cierta investigación,
pero todo lo que se dice o todo lo que se plasma o todo lo que se documenta debe de ser probado. Me voy a referir a la declaración del señor Miguel Ángel Simán, que su papel entiende la defensa, ya que fue mencionado por el licenciado Portillo Cuadra, y en el requerimiento fiscal hay 4 renglones referente a esa participación, que entiende que fue contratado para realizar o ser el coordinador del Plan País. A preguntas tanto de la Fiscalía como de la Defensa, el señor Miguel Ángel Simán fue claro al expresar de que Plan País es una investigación que se realizó a petición del doctor Norman Quijano, que fue la persona que lo llamó, que dentro de ese Plan País lo que se busca o se buscó en ese entonces son políticas públicas enmarcadas en 4 pilares fundamentales. Que esos pilares fundamentales tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el cumplimiento de penas de los privados de libertad y además tienen que ver con la economía, el desempleo, etc. En ese orden de ideas se ha tratado de decir en esta comisión que el Plan País representa o representó un concierto previo para autorizar las negociaciones con grupos mencionados como pandillas. Plan País es un documento inclusivo donde se plasmaron recomendaciones para todos los salvadoreños y por lo tanto no era exclusivo para un sector, sino que en general era para toda la población. Que dentro de un video que se mencionó y que se reprodujo acá en esta comisión, también no se hablaba de una cantidad de dinero determinada, exactamente de $100 millones. Que no se pudo reproducir totalmente el video, no obstante la petición que hizo la defensa bajo el principio de contradicción, igualdad, defensa, para poder ver el contexto en el que se dijo en esa entrevista. Y el contexto de esa entrevista fue que se tienen proyecciones financieras estimadas en $100 millones, que dicho fondo sobre el cual la cooperación internacional puede apoyar y desarrollar los programas de prevención. Que en ese orden de ideas, con la prueba documental ofertada por los señores fiscales, con la prueba testimonial ofertada por los señores fiscales, considera la defensa que no son suficientes los hechos notorios, como se han mencionado, para poder vincular indicios mínimos de participación sobre ilícitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Las agrupaciones ilícitas reguladas en el artículo 345 del Código Penal establece requisitos, y esos requisitos que en doctrina se llaman elementos del tipo penal, se establecen esos elementos del tipo porque no toda la conducta realizada por el ser humano es constitutiva de delitos, sino aquellos que son parte de elementos de un tipo penal, elementos que si se cumplen tendríamos indicios sobre una posible participación. Para que se realicen las agrupaciones ilícitas no basta que se haya realizado una reunión, no basta con que los actores en esa relación
no estuvieran relacionados antes, en el momento y posteriormente, para tener algunos indicios sobre ese ilícito penal. Recordar que en este momento la comisión no le corresponde determinar sobre la culpabilidad o no del doctor Norman Quijano, sino sobre los indicios que se han realizado en el desfile probatorio y si esos indicios corresponden o no a un proceso de formación de causa. Con el delito de fraude electoral, tal y como lo han dicho los señores fiscales, regulados en el artículo 295 del Código Penal, no hubo entrega de dinero. No lo pudieron establecer. No pudieron establecer qué personas a raíz de esas negociaciones sí se hicieron, fueron las que votaron o cambiaron su voto. Para la defensa, entonces, en ambos ilícitos penales, los indicios luego del desfile probatorio realizado son mínimos. Por lo tanto, solicitarle, bajo ese análisis técnico-legal que debe de realizar esta comisión, como un paralelo a una jurisdicción penal. Ese análisis y valoración debe de realizarse entonces bajo los indicios o principios regulados en el Código Procesal Penal, porque se encuentra el antejuicio regulado en el Código Procesal Penal. Solicitarles entonces por haber una mínima mención del doctor Norman Quijano y al no existir más que el principio indubio pro reo y el principio bajo ese punto de que debe de ser favorable al doctor Quijano, solicitarles que no hay proceso a formación de causa y que se archive la presente investigación. Muchas gracias a la defensa. En este momento, esta comisión va a entrar en un tiempo de análisis sobre los alegatos ya vertidos. El pueblo salvadoreño ha sido testigo de cómo, desde el momento en que el Pleno nos encomendó la misión de investigar a través de esta comisión especial, si el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, pudo haber cometido estos ilícitos, hemos sido diligentes. Hemos tenido hasta el día de hoy 8 sesiones. Y en algunas semanas donde la investigación no pudo avanzar, se debió justamente porque queríamos garantizar el debido proceso. La defensa en un primer momento expuso que el denunciado no permitía entablar una comunicación. Para nosotros era fundamental que existiese aquí una defensa para el denunciado. El Ministerio Público designó a la licenciada Dora Margarita Ruiz de Guandique. Esta comisión ha estado integrada por diputados y diputadas y quiero destacar la labor de diligencia con la que hemos trabajado. Quiero agradecer a cada uno de ellos por el trabajo, por los aportes y sobre todo destacar el día de hoy a las colegas diputadas Marcela Pineda, Rebeca Santos, Evelyn Merlos y a la licenciada Dora Margarita Ruiz de Guandique, que ha ejercido la defensa, por sus aportes, que por supuesto son parte valioso de este proceso
y que cada cual, desde el lugar que le corresponde ejercer en esta comisión, lo ha hecho de una forma profesional y apegada al proceso que estamos llevando a cabo. Es por eso que en este momento la comisión tendrá un receso de media hora para poder deliberar sobre los alegatos que tanto los fiscales y la defensa ha vertido. Luego de ello, reiniciaremos para pasar al cuarto punto de esta sesión, que sería la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. Esto para dejarle claro al pueblo salvadoreño que tenemos nosotros la misión de trabajar diligentemente. Así es que entramos en este momento en un receso y nos vemos a las 11:37 minutos.